Juan 8, 31 al 32. Vamos a leerlo juntos 2 veces. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Nuevamente dijo Jesús entonces a los discípulos, a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Amén. Vamos a orar. Padre Dios, gracias por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites compartir tu palabra. Es una bendición para cada uno de nosotros recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que sea una palabra llena de gozo, llena de paz para cada uno de nosotros, pero que también nos anime, nos inspire, nos lleve a hacer tu voluntad agradable y perfecta. Guárdanos, Señor, de todo lo que el enemigo quiera hacer en nuestras vidas y solo seas tú obrando en cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Listo. Un momento, por favor. Listo. Bueno, la prédica de hoy vamos a continuar el tema del tabernáculo. Y hoy vamos a hablar, el tema se titula Verdaderamente libres. Listo, verdaderamente libres. Cuando nosotros hablamos del tabernáculo, tenemos que recordar esto. Y es que Dios no manda el tabernáculo, Dios no le manda a Moisés a construir el tabernáculo para ponerle una carga a Israel, para simplemente decir, hagan lo que yo quiera. Sino que ¿cuál es el deseo? ¿Cuál es el propósito del tabernáculo? Que Dios habite entre el pueblo y que nosotros habitemos en esa presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros habitemos en medio de su presencia. Eso es lo que Él quiere. El problema es que el hombre, por su pecado, por sus complejos, por su psicología, por cómo ha vivido, no puede acercarse a Dios. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar. Entonces nosotros vamos a encontrar desde el principio de la Biblia hasta el final de la Biblia ese anhelo de Dios por encontrarse con nosotros, de estar con nosotros. Por ejemplo, yo les pregunto, Génesis 1 nos dice que Dios hizo las cosas y vio que era bueno. ¿Cuántas veces dice Dios que era bueno? ¿Cuántas veces? Ahí vio Dios que era bueno. Vamos, Génesis 1. Y vio Dios que era bueno. Entonces les voy a dar 10 segunditos para que cuenten. ¿Cuántas veces dice Dios? ¿Cuántas veces dice la palabra y vio Dios que era bueno? ¿Cuántas veces? ¿Quién dijo 6? ¿Quién dijo 6? Muy bien. Solo 6 veces. Pero si nosotros vemos los números para los judíos, el número 6 es un número ¿qué? Incompleto. Entonces, ¿por qué Dios no habrá dicho 7 veces es bueno? Porque la palabra desde Génesis nos está diciendo, no son 7, sino 6 veces
que Dios dice es bueno. Pero nosotros vemos cuándo se cumple ese séptimo es bueno. ¿Cuándo será? Aquí la palabra nos dice en el capítulo 2, versículo 18, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté ¿qué? Solo. Le haré ayuda idónea para él. Entonces yo les pregunto, ¿cuándo es bueno entonces? ¿Cuándo es el séptimo bueno? Un momento, yo arreglo esto. Un, dos, un, dos. ¿Cuándo ve Dios que, cuándo es el séptimo bueno? Cuando este Adán se encuentra con su ayuda idónea. ¿Y esto qué está reflejando? Que para Dios es importante que Adán esté con Eva. No es tanto eso, es una analogía de lo que Dios anhela, que es estar con nosotros como en ese matrimonio, como en esa relación. Y eso es lo que nosotros vamos a ver desde Génesis hasta Apocalipsis. Dios buscando que el hombre esté con él. Lo vemos desde el jardín del Edén. Luego lo vamos a ver, por ejemplo, en el tabernáculo. Lo vamos a ver en el templo. Lo vamos a ver cuando viene Jesús. Cuando ya vimos que la palabra dice en Juan 1:14, y habitó entre nosotros. ¿Qué significa la palabra habitar? ¿Cómo lo describe realmente Juan? Hizo tienda con nosotros. Y luego al final en Apocalipsis, ¿cómo se describe el reino de los cielos? ¿Cómo se describe el lugar en el que nosotros vamos a estar? Como el jardín del Edén. Como el jardín del Edén, el lugar donde nosotros vamos a estar con Dios. Y toda la palabra nos está recordando ese momento cuando nosotros estábamos con Dios. Pero hoy en día encontramos un problema muy serio. Y es algo que no nos permite acercarnos a Dios. Y lo vemos en el Antiguo, en el Nuevo Testamento y lo vemos en la actualidad del cristianismo. ¿Y qué es? Es el legalismo y es el libertinaje o antinomismo, ¿cierto? Antinomismo es lo mismo que libertinaje. ¿Listo? Y para aquellos que quieran de pronto profundizar en el tema, hay un libro que escribe Sinclair Ferguson que es El Cristo Completo. No sé si ya está en español. Pero cuando salga en español, porque sale este año traducido al español, los invito a que lean ese libro, para que entiendan la relación entre el libertinaje y el legalismo. Porque tanto el legalismo como el libertinaje no nos permiten acercarnos a Dios. Y hay un mayor problema, que es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando vemos que Dios crea al hombre, ¿lo crea en qué día? En el sexto día. Dios crea al hombre en el sexto día. Lo pone en el jardín del Edén. Y en el jardín del Edén, cuando Dios crea al hombre, Dios puede tener comunión con Dios. Dios puede tener comunión con el hombre. Y el hombre puede tener comunión con Dios. Es que imagínense cómo es eso. Que yo pueda tener comunión directa con Dios. Verlo cara a cara, encontrarme con Él, hablar con Él. Y de pronto el viernes ya habíamos hablado un poco de esto, pero algunos me pidieron profundizar acerca de este tema. Pero nosotros vemos esta relación de Dios con el hombre. Y era cara a cara, podían encontrarse y no había nada que obstaculizara ese cara a cara. Y lo que más, ¿cierto? Y lo que más, digamos, podríamos envidiar es que el hombre era ¿qué? Libre. 100% libre. Libre para tomar decisiones. Yo les pregunto, ¿hoy en día somos libres? No somos libres. Todos estamos atados a nuestro pasado. Todos estamos atados a nuestros ancestros. Todos estamos atados a lo que nos dice la sociedad. Y lo peor aún, todos estamos atados al pecado. Todos estamos atados al pecado.
En cambio, en ese momento, el hombre era completamente pleno, el hombre era completamente lleno, el hombre no tenía vacíos, el hombre no tenía, digamos, rayones en su mente, el hombre estaba completamente en comunión con Dios y era perfectamente libre. Entonces nosotros podemos ver ese amor del Padre. Lo que hablábamos ahora en Génesis 2, vio Dios que era bueno. Dios quiere tener esa relación con nosotros, con todos nosotros. Quiere tener esa relación. Pero luego pasa esto. Vamos a buscar Génesis 2, versículos 16 al 17. Capítulo 2, versículo 16 al 17. Yo les pregunto, ¿cuál fue la orden de Dios para Adán y Eva? ¿Qué? Miren lo que nosotros, ¿qué es lo que decimos? Ah, no comerás. Eso es lo primero que pensamos, no comerás. Pero eso es lo que hizo la serpiente. ¿Cuál es el mandamiento primero de Dios? Mire lo que nos dice la palabra. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Es una orden, es un mandamiento. Puedes comer todo lo que quieras. Todos los árboles están para ti. Todos los árboles. Todo lo que tú puedas comerte, cómetelo. Es un super buffet, no tienes que pagar nada. Pero, del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Ustedes creen que el árbol era venenoso? ¿El árbol tenía algún problema? No. Lo que Dios quiere es, bueno, yo te doy libertad. Es que porque si Dios no le hubiera dado esa opción, no sería completamente libre. Pero Dios le da la libertad. Y le dice, yo quiero que tú me obedezcas por amor. Por amor. Pero mira, no mires eso, mira todo lo demás. Mira todo lo demás. Tienes todos los frutos. Tienes todos los frutos para tú comértelos. Pero por favor, no te comas, no cojas no vas a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. No vas a comer. Pero entonces ya viene el capítulo 3. ¿Qué nos dice aquí? Versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? No comáis de todo árbol del huerto. Ni siquiera la serpiente le está diciendo, hey, comed del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué le está diciendo? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Qué fue lo que había dicho Dios? Que coman de todo árbol del huerto. Pero ¿qué hace la serpiente? La serpiente en ese momento está violando, está en contra de ¿qué? De la palabra de Dios. Pero no solo ante la palabra de Dios, sino que, peor aún, ante el carácter bondadoso de Dios. Ante el carácter bondadoso de Dios. Y miren lo que dice la mujer. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto dijo, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces nosotros vemos lo que está haciendo aquí la serpiente. ¿Qué está haciendo la serpiente? Está, primeramente, atacando el mandamiento de Dios, está atacando el carácter de Dios. Y está haciendo que la mujer no vea todo el bosque que tiene por delante, sino que vea únicamente un árbol del cual ella no necesita comer. No necesita comer. Es decir, si la serpiente nunca hubiera venido, nunca hubiera llegado, Eva hubiera caído en esto, ¿no? Pero es la serpiente la que dice, tú
¿Por qué ves todo lo demás? Deberías ver esto. Entonces, ahí la serpiente está jugando con la mente de Eva. Está jugando con la mente de Eva. Y ya, como les dije ahora, Eva no puede ver el gran bosque que tiene para comer, sino que ve ¿qué? Únicamente el árbol del cual no puede comer. Eso es lo que está haciendo. Entonces, cuando pasa esto, aquí es cuando nace el ¿qué? Legalismo. El legalismo. ¿Cómo? ¿Cuál era el mandamiento de Dios? De todo árbol del huerto podrás comer, ¿pero qué? Mas del árbol de la ciencia del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. ¿Pero qué dice Eva? ¿Cuál era el mandamiento según Eva? Ya que se había envenenado por la serpiente. ¿Cuál es el mandamiento? Nos dice aquí, ¿qué? No, pero ¿qué dice Eva? ¿Cuál es la respuesta de Eva? Podemos comer de todo árbol, pero que ella le está agregando algo. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él. Hasta ahí está bien. Pero ¿qué le agrega a ella? Ni le tocaréis. Dios, ¿cuándo dijo eso? Dios no dijo eso. Ella podía tocar el árbol. Ella podía jugar escondidos. 1, 2, 3 por ti. Pero, ¿qué es lo que hace aquí Eva? Le agrega y dice, no le tocaréis. Aquí es cuando nace el legalismo. ¿Y el problema del legalismo cuál es? ¿Qué es lo que está haciendo la serpiente? Está separando el mandamiento de Dios del carácter de Dios, del carácter bondadoso, del carácter misericordioso de Dios. Eso es lo que está haciendo la serpiente. ¿Cómo así? ¿Quién me puede explicar eso? Tenemos que entender muy bien esta parte para lo que vamos a hablar ahora. La serpiente, el objetivo de la serpiente, ¿cuál es? Separar la ley del carácter bondadoso, lleno de misericordia, lleno de justicia de Dios. Cuando nosotros nos olvidamos, digamos un ejemplo. Si, por ejemplo, yo veo que mi hijo tiene un cuchillo en la mano, tiene unos 3 años, ¿yo qué le voy a decir? ¿Qué? Usted no puede tocar el cuchillo, no toque el cuchillo. Pero si yo separo esa orden del carácter bondadoso, del carácter amoroso que yo tengo por mi hijo, el hijo ¿cómo va a tomar esta orden? ¿Cómo la va a tomar? ¿Qué? Simplemente como la ley, no va a decir, es por amor, es por bondad, es porque le importa. No, simplemente, es otra ley. Lo mismo está pasando hoy con la serpiente. Lo que está haciendo la serpiente es separar ese carácter de Dios, ese carácter bondadoso, ese carácter justo, ese carácter amoroso de Dios de la ley. Y es ahí donde aparece el legalismo. Y es ahí donde se empieza a distorsionar esa imagen de Dios. Porque el problema del legalismo es eso, una distorsión de la imagen de Dios. ¿Qué significa distorsionarse? Porque de pronto algunos no entienden. Que se cambia lo que realmente es Dios. Se cambia lo que realmente es Dios. Pero entonces, ¿cómo responde Eva? Ella responde con legalismo. Ella era legalista, pero ¿cómo responde ella? ¿Con qué? No. ¿Con qué va a responder? No va a ser con legalismo. Con libertinaje. Con libertinaje. Es decir,
Si Dios me está diciendo, yo no puedo comer de este árbol, yo voy a comer. Eso es libertinaje. Eso es libertinaje. ¿Por qué? Porque la serpiente se encargó de decirle casi así, de esta manera a la mujer, para que la mujer se lo creyera. Digamos que yo me los llevo a ustedes al Tesoro, me los llevo a Oviedo, me los llevo a un supermercado y les digo, miren todo esto, miren todo esto. ¿Saben qué? Nada de eso es para ti. Nada de eso es para ti. Nada de esto es para todas las demás, pero para ti jamás. ¿Cómo se sentirían ustedes? Eso es lo que hizo la serpiente. Porque miren cómo es la tentación de la serpiente. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces le está diciendo, es que Dios está como escondiendo algo. Dios no te está dando todo el paquete. Y el problema de nosotros es que quisiéramos el 100, pero hay veces solo tenemos 99. Pero eso es lo que está haciendo la serpiente. La serpiente le está diciendo a Eva, mira, es que Dios tiene algo escondido. Y para que tú logres alcanzar eso escondido, ¿qué es lo que tienes que hacer? Cumplir. Tienes que hacer, tienes que obrar. Y va a llegar un momento en que hagas lo suficiente para que logres adquirir lo que Dios tiene escondido. Eso es lo que está haciendo la serpiente. Ese es el origen del legalismo. ¿Y cuál es el origen del libertinaje? El legalismo. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos a las personas, y lo vemos muy frecuentemente, no podría decir que todas, pero las personas que son, se dice libertinas, las personas que tienden al libertinaje, ¿qué es lo que están haciendo? Acallan sus conciencias a través de yo voy a hacer lo que yo quiera. Yo no voy a vivir según las normas. Y muchas veces vemos esto en el cristianismo. Yo no sé cuántos de ustedes han visto películas de terror. Cuando nosotros vemos a los psicópatas, la mayoría de los psicópatas tienen una madre ¿qué? Hiper religiosa, súper religiosa, es decir, le dice, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado, esto es pecado. Y el hijo ¿cómo se cría? Sí, todo este pecado. Y se empieza como a oprimir, a oprimir, a oprimir, a oprimir, a oprimir, y luego se vuelve el psicópata. Eso pasa en las películas de terror. Y luego también vemos en nuestra realidad como muchas veces hijos de pastores, con muchas personas, con padres que son muy religiosos y tratan de imponer el cristianismo, tratan de imponer la fe, que es lo que pasa en un principio. En un principio es, bueno, yo me dejo oprimir, y estoy oprimido, estoy oprimido, estoy oprimido, estoy oprimido. Bueno, yo hago, yo obedezco, yo tengo fe en Jesús, yo voy a la iglesia, yo no voy a escuchar, yo no voy a tocar, yo no voy a comer, yo no voy a hacer esto, yo no voy a hacer aquello. Pero ¿qué pasa luego? Pero ¿qué pasa muchas veces? Explotan y dicen, yo ya no quiero nada de Cristo. ¿Y se van para dónde? Para el libertinaje. Y eso ocurre tantas veces. Y el problema hoy en día es que en las iglesias, ¿qué es lo que se hace? Tú eres muy legalista. ¿Qué le debo poner a ese legalismo? Un poco de libertinaje. Tú eres muy libertino. Entonces, ¿qué le tienes que poner? Un poco más de legalismo. Pero esa no es la solución. Y por eso es que estamos en este círculo, donde nadie puede conocer a Dios. Dios no puede habitar con nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una imagen distorsionada de Dios. ¿Cuál es la imagen distorsionada de Dios? Un Dios que tiene una lupa, como siempre les he dicho, una lupa para ver cuándo nos estamos divirtiendo más de lo que es debido. Para ver cuándo nos equivocamos para mandar un rayo, para mandar una enfermedad, para mandar pobreza. Pensamos eso. Pensamos que Dios es un Dios que es como un policía,
que en todo momento está buscando cuando nos equivocamos. Y esa es la imagen correcta de Dios, ¿no? Es una imagen distorsionada que el mismo legalismo, que el mismo libertinaje han producido en cada uno de nosotros. Y eso no nos ha permitido conocer el verdadero amor de Dios. Por eso es que si nosotros vemos a las personas, ¿cierto? Nosotros vemos a las personas. Las personas generalmente, muy fácilmente reciben ¿a quién? ¿Al padre o al hijo? ¿Quién recibe más fácil? ¿Al padre o al hijo? Al hijo, claro. Recibimos a Jesús, claro, es que Jesús es mi compa, Jesús es mi hermano, es mi amigo. Pero ¿quién es el padre? El padre es aquel que siempre está como bravo. Es aquel que está bravo y pensamos, ¿nosotros por qué podemos venir al Padre? A través del Hijo. Pensamos eso. Pero esta es una idea muy errónea. Es muy erróneo pensar que nosotros venimos al Padre solo por Cristo. Porque nosotros venimos al Padre no por Cristo, sino por su amor. Vamos a buscar Juan 3:16 y ya lo hemos escuchado tantas veces y no lo hemos pensado. Nosotros hemos cambiado el orden de las cosas. Pensamos que es por el Hijo que podemos venir al Padre, pero no fue primero el Hijo. No fue primero el Hijo. ¿Qué nos dice Juan 3:16? ¿Qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es el orden? ¿Primero era el Hijo o primero era el Padre? El Padre es quien amó primero. Y el Padre es quien envía a su Hijo para que nosotros podamos a través del Hijo venir a Él ya. Entonces, ¿quién es el que realmente está manifestando su amor? Es el Padre. El Padre quiere que nosotros vengamos a su presencia. El Padre quiere que nosotros estemos en su presencia. Pero ha sido ese legalismo y ha sido ese libertinaje el que no nos ha permitido acercarnos a Dios y pensar que Cristo es únicamente aquel que permitió que viniéramos al Padre. Pero no, el Padre es el que dio el primer paso de amor y dijo, hijo, ve. Eso es. Entonces, si nosotros quisiéramos ver cómo se dañó la comunión entre Dios y los hombres luego de ese pecado, es muy fácil. ¿Qué pasó ahí mismo que Eva y Adán tomaron del fruto? Se escondieron. En vez de con confianza ir, Padre, Dios, nos equivocamos, perdónanos, o hagamos algo, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que hacen ellos? Se esconden. Miren ahí la psicología de este Adán y Eva. No van con confianza ante el Padre, sino que ¿qué es lo que ahí mismo se produce en el corazón del hombre? Temor, miedo. Yo ya no me puedo acercar a Dios. Se esconden. Cuando antes tenían una comunión, cuando antes tenían una relación. Es lo que yo les decía el viernes. Si digamos yo tengo una buena relación con mi hijo y mi hijo se equivoca, ¿qué es lo que yo quisiera? Digamos, y obviamente yo no quisiera eso como padre, pero si pasa, pasa. Digamos que mi hijo dice, no, es que dejé embarazada a mi novia. ¿Yo qué es lo que quisiera? Que él tuviera la suficiente confianza de decir, papá, metí las patas, embaraza a mi novia. Pero yo quisiera ver esa confianza. Pero si mi hijo en vez de eso buscara a otras personas, si mi hijo en vez de eso pensara, no, entonces ¿qué vamos a hacer? Escapémonos. ¿Qué pasaría en mí? ¿Cuál sería mi corazón? Decepción, dolor. Pero porque el hijo pecó, no, porque no confió en mí, porque no se acercó a mí. No confió en mí. Lo mismo pasa con el Padre. Miren lo que ha hecho el diablo. El diablo empezó a dislocar,
El diablo empezó a separar, el diablo empezó a hacer vulnerable esa relación entre el padre y el hijo, entre el padre y Adán y Eva, entre el padre, entre Dios y el hombre. ¿Por qué? ¿Cómo lo hizo? Haciendo que el hombre en su mente separara el carácter bondadoso de Dios y el mandamiento de Dios. ¿Cómo tenemos todos nosotros la ley? Como algo horrible. ¿Pero qué nos dice la palabra? La ley es ¿qué? Buena, santa, es amor. Dios, ¿por qué nos dice? No matarás, digamos, no tendrás dioses ajenos. ¿Por qué lo dice? Porque nos ama. No es porque nos quiera poner barreras, pero eso es lo que ha hecho el diablo. Entonces ese miedo, ¿cómo se va a manifestar? Y todos hemos tenido miedo de alguna manera. ¿Miedo a qué? ¿A qué podemos tener miedo? De lo que más sufre la gente. Miedo a la muerte, ¿qué más? Miedo a la soledad. ¿Miedo a qué más? Miedo a uno mismo. Miedo a las demás personas. ¿Qué? A montarse en un avión. Miedo, ¿cierto? A los espacios grandes o a los espacios pequeños. Miedo a las alturas. Estamos ya llenos de temor. Estamos ya llenos de miedo. Yo en ese momento que tengo al bebé, si cada cosa que hago, ahí mismo pienso, ¿qué rayón le estaré haciendo a mi hijo? Si lo dejo llorar de más, ¿qué estaré haciendo? Si no lo dejo llorar suficiente, ¿qué estaré haciendo? Siempre. Porque los padres siempre estamos haciéndole rayones a los hijos. Todos somos ¿qué? El resultado de puros rayones de los padres. Pero nosotros también somos el resultado de esa Adán y Eva. Y esa desfiguración de lo que hizo la serpiente al dañar esa imagen correcta que teníamos de Dios cuando estábamos en el jardín del Edén. ¿Y cómo se va a manifestar ese miedo? ¿Cómo se puede manifestar el miedo? De muchas maneras, no solo va a ser, ay, tengo miedo, sino que muchas veces las personas que tienen miedo, ¿cómo manifiestan ese temor? Con agresividad, con rebeldía, muchas veces con silencio, muchas veces uno dice, tan amargado. No, puede que sea una persona que tenga mucho temor. Y por eso es que la gente hoy en día en las iglesias no se pregunta tanto, no me preguntan tanto, por ejemplo, ministro, ¿yo cómo me puedo acercar más a Dios? Ministro, ¿cómo puedo hacer para irme para China para entregar mi vida para Cristo y que yo sea un mártir? No me preguntan tanto eso. No le preguntan tanto a los pastores. ¿Cuál es la pregunta? Pastor, ¿será que si yo como esto, si yo tomo esto, será que si yo hago esto, es pecado? Me voy para el infierno, pierdo la salvación. Esas son las preguntas frecuentes en las iglesias. Pero eso que está revelando, que en todos nosotros hay ¿qué? Legalismo, que en todos nosotros hay ¿qué? Temor, miedo, pero no un temor correcto de reverencia, de amor, sino un miedo que nos consume, que no sabemos qué hacer. Y eso es por esa imagen distorsionada de Dios, que no sabemos, no recordamos al Dios bondadoso, sino al Dios que es un ¿qué? Un policía que está viendo cuando nos equivocamos. Entonces, primero debemos entender qué no es el legalismo. ¿Qué no es el legalismo? El legalismo no es preocuparme por mi santidad. Eso no es legalismo. Si yo me preocupo por mi santidad, ¿es legalismo? No. Y mucha gente va a decir, ay, tan legalista. No, eso no es legalismo. La palabra nos dice, sed santos así como yo soy santo. Y esa santidad, ¿quién la da? Dios. Dios nos da esa santidad, pero yo también debo luchar por esa santidad. Si nosotros vemos, se los voy a leer yo, 2 Corintios 7:1, nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿qué debemos hacer? Limpiémonos de toda contaminación de carne y espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos, cada uno tiene que limpiarse. Segundo, ¿qué no es legalismo? Es tomar en serio la ley moral de Dios como norma de vida del cristiano. Es decir, si yo veo la ley moral de Dios y digo, yo tengo que vivir de esta manera, eso no es legalismo.
Porque ¿cuál es el resumen de la ley moral de Dios? Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu ser. Alma, cuerpo, espíritu, mente, fuerza, todo. Pero también ¿qué? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso Romanos 13:10 nos dice, el amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es ¿qué? Es el amor. Si yo tengo amor por Dios y amor por mi prójimo, estoy cumpliendo la ley. Y tercero, restringir mi libertad por amor a Dios, por amor de mí mismo y por amor al prójimo, no es legalismo. No es legalismo. ¿Entendemos esto? Primero, preocuparme por mi santidad no es legalismo. Segundo, tomar la ley moral de Dios como norma de vida cristiana no es legalismo. Y tercero, restringir mi libertad por amor a Dios, por amor a mí mismo y por amor al prójimo, no es legalismo. La palabra es muy clara cuando Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. No todo me conviene. Es decir, si yo sé que algo que yo hago va a dañar a mi hermano y yo soy libre para hacerlo, y yo tengo la conciencia limpia para hacerlo, ¿qué es lo que yo debo de hacer? Decir, no, que el otro se adapte a mí, pero si yo me siento libre y estoy bien con esto, lo hago. ¿En Cristo es correcto? No, en Cristo es. Si esto no edifica la iglesia, si esto no le conviene al otro, entonces yo no lo voy a hacer. Ahora, ¿qué es el legalismo? El legalismo entonces es, de manera, digamos, muy superficial, luego podemos tratar más el tema, es creer que la salvación es por obras. Es tratar de ganarme la salvación por las obras. Es creer que yo puedo agradar o recibir bendición de Dios por mis obras. Pero esto no es así. Por eso tanto les digo, ¿me va a salvar una oración de fe? ¿Me salva la oración de fe? No. La oración de fe es necesaria para algunos. ¿Pero qué es lo que me salva? ¿Esa oración? No, es la fe. ¿Me va a salvar el bautismo? No. Si yo me bautizo sin fe, ¿eso qué es? Simplemente meterme en el agua y ya. Es bañarme y ya. Si yo no tengo fe, entonces ese bautismo es ¿qué? Ese bautismo no tiene validez. Se necesita la fe. Solo es a través de la fe. No es por el bautismo, no es a través de una oración, no es a través de obras de caridad, no es a través de lo que yo hago. No significa que porque yo leo la palabra todos los días, oro todos los días, soy salvo. Tengo el favor de Dios. El problema es que la mayoría de nosotros somos muy legalistas. ¿Y cómo lo podemos notar? Digamos, todos ustedes se levantan mañana a las 5 de la mañana, leen la Biblia, oran. ¿Cómo se sienten? ¿Que Dios tiene que bendecirlo, sí o no? Eso es legalismo. Eso es legalismo. Es pensar que yo me merezco esa bendición porque yo oré, porque yo leí la palabra, porque yo hice eso. No, yo no me merezco nada de Él. Pero es su gracia que viene solo por fe, la que me da libertad, la que me da bendición. Ahora, no estoy diciendo que no deban leer la palabra o que no deban de orar. Es muy importante, pero eso no me va a hacer más ante Dios. ¿Listo? Entonces, ¿cuál es el resultado del legalismo? La imagen, primero, resultados del legalismo. Y lo que yo veo tristemente en las iglesias, y también lo he visto aquí, y creo que es lo peor, es que la gente ha perdido la libertad para hacer las cosas. En todo momento se están preguntando, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? ¿Será que es pecado o no es pecado? ¿Será que pierdo la salvación o no pierdo la salvación? Vamos a buscar Colosenses 2. Colosenses 2, 20 al 23.
Colosenses 2, 20 al 23. ¿Qué nos dice aquí? Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los ordenamientos del mundo, ¿por qué como si vivieseis en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces miren que nosotros en la iglesia, ¿cierto? Es lo que nos ha enseñado tanto el pastor. Que nosotros en la iglesia no estamos diciendo, usted no puede hacer esto, usted puede hacer esto. ¿Por qué? Porque si yo les digo, usted no puede hacer esto, ¿eso va a cambiar el deseo de la carne de ustedes? No, no va a cambiar nada. Antes, ¿qué va a pasar? Se van a oprimir. ¿Qué es lo que nosotros como iglesia debemos hacer? Enseñar a Cristo. Enseñar a Jesús, y Jesús es quien nos cambia y nos hace anhelar esa santidad, nos hace querer amarle, cambiar, buscar lo que nos conviene, buscar lo que le glorifica a Él. Les voy a hacer esta pregunta. ¿Es pecado tomar agua? Juan Manuel, ¿es pecado tomar agua? Silvia, ¿es pecado tomar agua? Ángela, ¿es pecado tomar agua? Les voy a decir esto. Puede ser pecado tomar agua. Puede ser pecado tomar agua. Si yo el agua me la tomo con miedo, ay, ¿será que sí puedo tomar agua o no puedo tomar agua? Eso es pecado. Eso trae maldición. Si yo me tomo el agua con duda, eso va a traer maldad. ¿Cómo puede ser también pecado tomarme el agua? Si yo veo que Juan Rafael ha estado pintando todo el día y está sediento y yo me tomo el agua delante de él, ¡qué agua tan fresca! ¿Yo me podía tomar el agua? Claro, eso es lícito. Es lícito, mas no conviene, no edifica. ¿Qué va a sentir Juan Rafael? Este ministro. Qué egoísmo. Eso es ser iglesia, eso es ser amor. Entonces, ¿tomar agua se puede volver pecado? Sí. 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 Pero si yo con esa agua voy y le doy le doy de beber al sediento, eso es pecado, ¿no? Yo estoy haciendo algo que realmente le agrada al Señor. Entonces no es tanto, no puedes hacer esto, no puedes hacer aquello. Tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. No, eso no es lo que deberíamos hablar en las iglesias. ¿Qué es lo que deberíamos hablar en las iglesias? De Cristo nada más. Porque es cuando conocemos a Cristo todo cambia. Y el problema de esto es que en el legalismo, por ese temor, no vamos a producir fruto. Y ese es otro resultado del legalismo. No producimos fruto. Antes peor, ¿qué hacemos más? Pecamos y pecamos y nos llenamos de culpa. Hasta que llega un punto en que ciertas personas se van a ir al otro extremo, que es ¿cuál? El libertinaje. Entonces, ahora, para que entendamos esto, ¿cuál es la diferencia entre libertinaje y libertad? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre libertinaje y libertad? El libertinaje es salirme de la norma y pensar que es lo correcto. Pero la libertad, ¿qué es? Es poder estar dentro de las normas, las reglas de Dios. Por eso, cuando vinieron los misioneros americanos, una de las misioneras dio una charla muy bonita, ¿cierto? Que era, ¿qué es la verdadera libertad? Es disciplina. Uno piensa que no, que la libertad es vivir como yo quiera. No, la libertad es tener disciplina. Es estar bajo las normas de Dios, es saber a quién estoy sirviendo y hacerlo con amor, no por temor. Eso es libertad. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero como iglesia? Quiero que nosotros seamos una iglesia de libertad y que cada uno experimente la libertad. ¿Y qué necesitamos para experimentar esa libertad y dejar a un lado el legalismo y el libertinaje? ¿Qué necesitamos?
¿Qué necesitamos? A Cristo únicamente. Únicamente a Cristo. Necesitamos esa gracia. Y por eso hoy lo leímos. Juan 8, 31, 32. Vamos a buscarlo. Juan 8, 31, 32. ¿Qué nos dice aquí? Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis ¿qué? Verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, si hacemos un flujograma, es decir, el orden, ¿cómo sería? Yo primero tengo que hacer ¿qué? No. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído. Entonces, ¿qué tengo que hacer primero? Creer, tener fe. Luego, ¿qué debo de hacer? Permanecer. ¿Qué? Permanecer en la palabra de ¿quién? De Dios. Y la palabra de Dios no es gravosa. La palabra de Dios no es una carga, no es opresiva, sino que es ¿qué? Gozo. Aquí la palabra nos dice. Es amor. Luego, ¿qué debo de hacer? Si yo permanezco en su palabra, ¿en qué me convierto? En discípulo de Jesús. Y si me convierto en discípulo de Jesús, ¿qué? Voy a conocer la verdad. Y si conozco la verdad, ¿qué? Voy a ser libre. Voy a ser libre. Otra vez el orden. Primero, creo. Luego, permanezco en la palabra. Luego, soy discípulo. Luego, conozco la verdad. Y luego, me hago libre. Me hago libre. Solo por estar en Jesús, por creer en Jesús. Eso es lo que me da libertad. Ya digámoslo en lo práctico. En lo práctico. Se los voy a... Antes de eso, hay algo que a mí me llamó mucho la atención. Lo leí. Vamos a buscar Romanos 7. Romanos 7. Listo. Voy a contarles esta historia. Tengo una mujer, digamos. Hay una mujer. Y esa mujer está casada con un hombre muy perfeccionista. Perfecto el hombre. ¿Cierto? El problema de que el esposo sea perfecto es que, ¿qué va a hacer este esposo? Va a exigirle a la esposa que sea ¿qué? Perfecta. Entonces, el esposo es de los que no le gusta que las cosas sean así, sino así. Que las camisas sean por colores o por tamaños. Entonces, si la esposa pone de alguna otra forma, digamos, las camisas, ¿qué va a pasar con el esposo? Se va a enojar. Entonces, el esposo es perfecto, es muy perfeccionista. Pero entonces ella se quiere divorciar de ese esposo, pero no puede. ¿Por qué? Porque es muy perfecto. Es demasiado perfecto, es un hombre perfecto. Es tan perfecto que a pesar de que ese perfeccionismo a ella, digamos, le incomoda, es un hombre tan perfecto en tantos aspectos que no se puede divorciar. Pero entonces esta mujer conoce a otro hombre. Y este otro hombre es también muy perfecto. Es totalmente perfecto. Pero hay una diferencia con el primero. ¿Cuál es? Que ese hombre perfecto es amoroso, es cariñoso, es bondadoso. Entonces, ¿qué le dice este hombre? Ah, tú no te puedes divorciar. La palabra dice que uno no se puede divorciar. Y ella se quiere divorciar y quiere estar con este nuevo hombre, porque es amoroso, cariñoso. Entonces, no me puedo divorciar. Entonces, ¿qué le dice este hombre nuevo? Te voy a matar.
vamos a hacer algo, te voy a matar. Porque la palabra dice que si muere el esposo anterior, que si, no, digamos que si hay una muerte, se puede volver a casar. Pero este esposo perfecto, esposo perfecto nuevo, dicen, yo no solo te voy a matar, sino que también te voy a resucitar. Y esto es de lo que nos habla Romanos 7. Vamos a leer. Romanos 7 del 1 al 6. Cuando yo leí esto me pareció bonito cuando lo leí en el libro. Por eso les digo que cuando salga el libro en español, léanselo. Léanselo y reléanselo y reléanselo. Es muy interesante. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo? Es decir, ¿quién es este hombre en este momento? ¿Qué? La señorita esta que tiene un esposo muy perfecto. Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que esté vivo. Es decir, que este hombre perfecto va a ser señor de esta mujer mientras esta señora esté viva. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Por eso ahí hablamos de la muerte. Así que, si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Es decir, que si esta mujer ve que ese esposo muere, que no ha muerto, y se va con otro hombre, ¿qué es? Adulterio. Pero si este esposo muere, ¿qué es? Está libre para casarse. 4. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Nos está diciendo ahora nosotros, ¿qué es lo que hizo Cristo? Cristo, en vez de matar a la ley, porque la ley, aunque era el hombre perfecto, no tenía la culpa. ¿A quién mató? Nos mató a nosotros. Nosotros fuimos los que morimos. Nosotros morimos ya. ¿Pero para qué? Para que luego participemos de esa resurrección y podamos ya no estar pegados a la ley, sino casados ¿con quién? Con Cristo. Ahora tenemos este matrimonio con Cristo. Y recordemos, por eso comencé diciéndoles, Génesis 1:1, solo 6 veces nos habla de es bueno. Y luego Génesis 2, no es bueno que el hombre esté solo. Pero nos habla de algo que va a pasar en el futuro, que es un verdadero matrimonio. ¿Nuestro matrimonio con quién? Con Cristo. Y ya no estamos nosotros entonces pegados a la ley, sino que estamos pegados ¿a quién? A Cristo. Y por eso ya somos libres. Y como somos libres, ¿qué debemos producir? Fruto. Ya no fruto de muerte, sino fruto para Dios. Fruto para Dios. Fruto para Dios. Entonces miren, el legalismo, y muchos de ustedes han estado en legalismo. La gente diciéndoles, no puedo hacer esto. ¿Ustedes sienten ganas de adorar a Dios? No. Se sienten oprimidos y eso es lo que yo he visto. Y por eso no pueden producir frutos. Y obviamente el que está en libertinaje no va a producir frutos porque está en rebeldía en contra de la ley de Dios. Por eso a mí me preguntan tanto, ministro, yo puedo hacer esto. El ejemplo del baile, es que es tan claro. O digamos, para los jóvenes, ¿está bien jugar videojuegos, sí o no? Y muchos me van a decir, no, eso es pecado. Y otros me van a decir, no, eso está bien. Si yo lo hago con temor. Si yo lo hago no para glorificar a Dios. Si yo lo hago viendo que a mi hermano no le agrada y yo lo hago mero, mire, yo juego. Y el otro se siente tentado, no lo edifica. Eso es pecado, ¿sí o no? Eso es pecado. Eso es pecado. Ahora, si yo lo hago, digamos, para compartir, para atraer más gente a Cristo, digamos, para ganarme a los jóvenes. Hoy en día en Corea los ministros, ¿qué es lo que hacen? Van y juegan con los jóvenes.
para traerlos a Cristo. Es decir, para que ellos no vean que, es que el pastor, el ministro está acá y yo soy esto, nada más. No, es que es como yo. Es otro hombre, entonces me acerco a él, me puedo acercar a él. Ahora, lo que yo les digo, digamos, ¿puedo ir a una fiesta o no puedo ir a una fiesta? Depende. Si yo voy a una fiesta para emborracharme, si yo voy a una fiesta no para buscar, digamos, acercarme más a mi familia para que venga Cristo. Si yo voy a una fiesta sabiendo que yo tengo, digamos, un pasado que era, digamos, alcohólico y sé que en la fiesta va a haber un montón de trago y voy, eso va a ser pecado. Claro, se me va a convertir en pecado, no va a ser conveniente para mí. Pero no estoy diciendo que vayan pues de fiesta en fiesta esta semana. Pero si yo voy a una fiesta con este propósito, yo voy a esa fiesta y voy a glorificar al Señor allí. ¿Cómo voy a glorificar al Señor? Yo voy a estar con mis hermanos y voy a mostrarles que uno puede ser cristiano y puede pasarla bueno, que uno no tiene que tomar, que uno no tiene que hacer lo que ellos hacen. Voy a estar con ellos. ¿Para qué? Para que cuando, digamos, esté el borrachito, yo voy a acompañar al borrachito y mientras está borrachito voy a cantarle alabanzas para que luego él se las vaya cantando. Voy a llevarlo a la casa y voy a mostrarle, mira, yo antes era como tú, ya soy diferente. Si yo voy para mostrarles el amor de Cristo, entonces eso es lo conveniente. Sí. Cada situación, cada cosa tiene su momento, pero la palabra sí nos dice algo muy claro. ¿Qué es lo conveniente? Y esa es la pregunta que cada uno se tiene que hacer. Cuando me preguntan, yo puedo hacer esto, puedo hacer aquello. ¿Qué es lo conveniente? ¿Qué es lo que glorifica a Dios? ¿Afecta a mi hermano? ¿Sí o no? Esas son las preguntas que me debo de hacer. Eso es lo práctico, ¿cierto? Porque Pablo nos dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es decir, me es lícito ir a una fiesta, sí, pero ¿es de conveniencia para mí? Puede que no. Puede que no. Entonces, si no me conviene, entonces ¿yo qué voy a hacer? No voy. Pero no voy a ir por temor. No, no voy por temor. Si no voy por temor, entonces estoy pecando. Lo mismo que yo les digo. Digamos, ustedes, yo les voy a preguntar, y ya algunos escucharon la pregunta. ¿Qué es mejor? O no, más bien, ¿qué es peor? Yo irme un día del Señor a descansar, no rendir culto, o venir al culto por miedo a lo que va a decir la gente, o miedo porque Dios me va a castigar. ¿Qué es peor? Venir a la iglesia por miedo. Por miedo. Si yo vengo a la iglesia con miedo, si yo estoy diezmando y ofrendando con miedo, si yo estoy orando con miedo, si yo estoy leyendo la palabra con miedo, si yo estoy viniendo a la iglesia al culto con miedo, eso es peor que cualquier otra cosa. Es decir, yo no conozco a Dios. No puede ser con miedo. Y para ello, para vencer ese miedo, ¿qué debo de tener? Libertad. Y para tener esa libertad, ¿qué debo tener? A Jesús. A Jesús. Entonces a mí no me vayan a preguntar nuevamente, ¿puedo hacer esto o aquello? La respuesta que va a hacer es, ¿qué te conviene? ¿Qué glorifica a Dios? Afecta a tus hermanos. Ahora, si alguno sí está muy perdido, y se me acerca a mí, ministro, yo puedo hacer esto o aquello. Obviamente yo no voy a decirle, ¡fuera! Yo ya prediqué eso, mire, mire el sermón, aquí está en YouTube. No, pero sí los invito a que cada uno se evalúe. ¿Esto me conviene? No me conviene. ¿Esto glorifica a Dios? No glorifica a Dios. Obviamente, ¿qué me va a convenir más? Venir a la iglesia, estudiar la palabra. ¿Qué va a glorificar más a Dios? Venir a estudiar la palabra. Pero no solo quedarse aquí, sino que nosotros salgamos. La iglesia tiene que empezar a salir. La iglesia no son estas cuatro paredes, sino que tenemos que salir a llevar la palabra del Señor. ¿Listo? Entonces vamos todos a ponernos de pie para orar. Listo. Realmente mi invitación hoy es
tengamos libertad. Yo sé que muchos han estado muy oprimidos y si quisiera pedirle a aquellas personas que están enseñando, que están guiando, que no oprimamos a los que estamos guiando, ¿cierto? A las personas de la célula, a las personas de la iglesia. No podemos oprimir, no podemos, tú no puedes hacer esto, no. ¿Qué es lo que nosotros debemos mostrar? A Cristo, enseñen a Cristo. Y cuando entendemos todo lo que hizo Cristo, cuando entendemos eso, que es que Él nos mató a nosotros, pero luego nos resucitó para que ya no estemos esclavos de la ley, sino que estemos unidos con Él, aquel que es perfecto, pero que es amoroso, que es bondadoso, lleno de gracia. Entonces, yo no voy a tener que no hacer algo o hacer algo por miedo, sino que lo hago ¿por qué? Por amor y por agradecimiento a Él. Y en eso hemos caído mucho, lamentablemente, las iglesias cristianas. Es decir, tú no puedes hacer, no puedes, y la gente realmente se cohíbe para ser libre y adorar al Señor, que no se hace. ¿Listo? Vamos en ese momento a llamar el nombre de nuestro Señor. Vamos a pedirle que nos permita creer en Jesús y experimentar esa libertad. Que aquellos que estén en legalismo, el Señor les muestre, estás en legalismo. Aquellos que están en libertinaje, el Señor los muestra, estás en libertinaje. Pero que el Señor disipe ese legalismo y ese libertinaje a través de su libertad. Vamos a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. ¡Jesús!